¿Qué es mejor siendo un estudiante? ¿Una potente y hermosa PC de escritorio o una elegante laptop? Bueno, el día de hoy te responderé con base a mi experiencia siendo, afortunadamente, usuario de ambas. ¿Cuál es mejor siendo un estudiante en cuanto a costos, rendimiento, pero sobre todo utilidad? Para empezar, hay que ver cuáles son las virtudes y desventajas de cada una, empezando con la computadora de escritorio. Primero hay que comprender que todas las computadoras se componen de distintas partes que juegan papeles en específico para una tarea. En las computadoras de escritorio podemos encontrar 6 componentes, principalmente. La fuente de poder, que se encarga de suministrar de energía a los demás componentes. La tarjeta madre, que básicamente une y comunica a todo. Y yo sé que es un poco más complicado, pero no quiero hacer del video tan técnico. La memoria RAM, que es el lugar donde se guarda temporalmente la información que se está usando en ese momento. El procesador, que básicamente es el cerebro de la computadora, se encarga de realizar todas las tareas y cálculos para que tu PC funcione. Cada vez que abres un programa, juegas o navegas por internet, el procesador está trabajando para que todo ocurra de la mejor manera. Y finalmente, la tarjeta gráfica. Hay algunas computadoras que ya tienen una tarjeta gráfica integrada en el procesador, pero no son tan potentes como las dedicadas, pues su trabajo es crear y mostrar todas las imágenes, videos, gráficos, etc. en la pantalla. Si juegas videojuegos, editas videos o trabajas con gráficos pesados, la tarjeta gráfica se encargará de que todo se vea bien y funcione sin problemas. Cuanto más potente sea, mejor se verán y funcionarán los gráficos, obviamente. ¿Y todo esto qué? Bueno, es importante reconocer tus necesidades para comprar los mejores componentes sin que te estafen. Porque ya hay computadoras que están prearmadas, pero personalmente creo que están infladas de precio. Si no eres muy entendido, pues tal vez sí podrían ser buenas opciones, pero investigar un poco y escoger tú mismo los componentes te ahorrará mucho dinero. Por ejemplo, si a ti lo que te interesa es jugar a videojuegos, tal vez no debas optar por un procesador tan caro, pero sí una gráfica potente. Si te dedicas más a la productividad, podrías encontrar un balance entre ambos, y así con cada tipo de usuario. En este caso yo soy un poco de ambos, pero bueno, dije que no sería tan técnico en este video, así que ahí te van las ventajas. Todos los componentes son más potentes que los de laptop. Por ejemplo, si tú compras una laptop con una tarjeta 1650, y asimismo armas una PC que tenga una GTX 1650, no quiere decir que vayan a rendir igual ni costar lo mismo. Lo único de igual que tienen es el nombre y la arquitectura. Pero en cuanto a potencia, debido a la energía y refrigeración más amplia de una PC de escritorio, la tarjeta gráfica puede trabajar a voltajes más altos sin preocuparse, tanto por la temperatura como por el rendimiento, dando como resultado un mejor rendimiento en todo. Lo mismo pasa con el procesador. Como ejemplo, tenemos esta laptop que es la mía, con un i5 10500H y una GTX 1650, contra una PC de escritorio con los mismos componentes, pero la versión de sobremesa. Un i5 10100H, que es el del laptop, es un procesador de 6 núcleos y 12 hilos con un TDP de 45 watts, lo que hace más limitado el rendimiento debido a su consumo energético y capacidad de enfriamiento. Un i5 10400F, que es el de escritorio, también tiene 6 núcleos y 12 hilos, pero con un TDP de 65 watts. Lo que permite trabajar a frecuencias más altas durante más tiempo sin calentarse tanto. En tareas que requieren un uso intensivo de procesador, como renderizado o edición de video, el i5 10400F suele ser entre un 15 y un 25% más rápido que el de laptop. En benchmarks sintéticos como Cinebench, el i5 10400F puntúa alrededor de 2900 a 3000 puntos en multicore, es decir, usando varios núcleos, mientras que el de laptop solo puntúa 2400 a 2500. En la tarjeta gráfica nos encontramos con algo similar. La tarjeta gráfica de laptop tiene un rendimiento limitado debido a su menor TDP, generalmente alrededor de 35 a 50 watts dependiendo del modelo comprado. La versión de escritorio tiene un TDP de 75 watts. Esto significa que la versión de escritorio puede manejar frecuencias más altas y mantenerse operativo durante más tiempo a un rendimiento óptimo. En juegos, la 1650 de escritorio tiene entre un 15 y un 30% más de rendimiento frente a la versión de laptop. Por ejemplo, en juegos como Shadow of the Tomb Raider a 1080, la versión de escritorio puede alcanzar entre 55 a 60 FPS estables, mientras que la versión de laptop está cerca de los 40, en las mismas condiciones. En benchmarks como 3D Mark,
La 1650 de escritorio puede obtener una puntuación gráfica de 3800 a 4000 puntos, mientras que la versión de laptop ronda entre los 3000 a 3200. Otra de las amenidades que posee una PC de escritorio es que es ampliamente modular, es decir, puedes ir cambiando y mejorando los componentes poco a poco de una manera más sencilla y también para no tener que gastarte todo tu dinero de una, siempre y cuando sean compatibles, claro. Esto ayuda no solo a tu economía, sino a tu rendimiento, porque digamos que quieres elevar tu experiencia de juego o de edición de video, por ejemplo. Podrías comprar una gráfica mejor sin necesidad de cambiar el procesador, o comprar más RAM si es que haces muchas tareas a la vez. En grandes rasgos, digamos que las ventajas serían principalmente tres: mayor rendimiento por menor costo, mejora y personalización y una mejor refrigeración para los TDPs. Pero las computadoras de escritorio también tienen sus desventajas frente a las laptops. Lo primero y más obvio es su portabilidad, pues es nula. Un PC de escritorio es básicamente una estación de trabajo y es demasiado difícil, pero sobre todo incómodo, estar transportando el equipo y los periféricos necesarios para trabajar. No es para nada práctico y para nada convencional. Armarla también puede ser un punto en contra, porque aunque esto es muy subjetivo, porque hay gente que lo disfruta mucho como yo, puede llegar a ser un problema para algunos, pues debes saber un mínimo de componentes para elegirlos y después armarlos con el miedo de que los descompongas por no saber hacerlo bien. Aunque esto es muy raro que pase, pero puede llegar a darte problemas. Y ya, creo, en mi opinión, que eso sería todo, ¿no? Es decir, hay más cosas a considerar, como el gasto energético, pero son elementos que un estudiante normalmente no se cuestiona. Porque sí, un PC de escritorio consume más energía, pero da más rendimiento. Y ahora sí, pasemos a la laptop. La única y principal ventaja que creo yo que tiene es su portabilidad, obviamente. Porque ¿para qué otra cosa compras una laptop si no es para usarla fuera de tu casa? Y aún así, a pesar de que una laptop es más cara, menos potente y menos modular, porque sí, la mayoría, si no es que todas las laptops actuales, solo les puedes expandir la RAM y ya está. Aún así, con todos esos puntos negativos, creo que si eres estudiante, una laptop siempre va a ser una mejor opción frente a un PC de escritorio. Y a ver, seguro habrá casos en los que no, pero te daré mi experiencia y lo que he observado mayormente siendo un estudiante. Al inicio, como todo entusiasta de la PC Master Race, yo me armé una computadora de escritorio dejándome llevar por todo lo anterior. Es más potente, más barato y luce genial en una habitación. Pero cada vez que iba a la universidad me encontraba con distintos problemas que no podía solucionar. Primero, si eres un estudiante cuya carrera requiere producción de algún tipo y uses programas como Photoshop, Illustrator, Premiere y la suite de Adobe en general, necesitarás computadoras que den la talla. Y seamos honestos, al menos aquí en México, incluso en escuelas de paga como la que yo estaba, el hardware es muy limitado. Segundo, hacer trabajos al momento, como exposiciones, investigaciones, anotaciones, etc. A ver, son tareas que son muchísimo menos demandantes y las puedes hacer fácilmente con un teléfono, pero no es lo mejor. Es muy incómodo, tardado e impráctico a la vez. Y por último, y de nuevo, esto va a depender de la situación de cada quien. Pero si eres foráneo, creo que es una mucho mejor opción escoger una laptop antes que un PC de escritorio, ya que si te vas cada fin de semana de vuelta a tu casa, pues habrá veces que necesitarás continuar proyectos de la escuela o personales. E incluso si ya eres alguien que se dedica como trabajo a la creación o producción de cualquier tipo de contenido a la vez que estudias, tarde o temprano vas a terminar necesitando una laptop. A mí me pasó, pues había veces que el cliente no le terminaban de convencer los resultados y tenía que hacer los ajustes necesarios, pero no estaba en mi cueva foránea y me veía obligado a usar una laptop. Por lo que sí, estuve usando únicamente una PC de escritorio alrededor de un año, pero conforme pasaba el tiempo, la necesidad de una laptop se hacía cada vez más presente, hasta que decidí comprar esta, una MSI GF63 Steam, con un i5 de 10ª generación y una GTX 1650. O sea, no tiene nada que hacer contra mi PC de escritorio con un i7 de 11ª y una 3060, pero aún así es muy eficiente en la edición de fotos y videos en 1080, porque en 4K ya se me queda medio tonta. Incluso tuve que ponerle más RAM, porque que sepas que con 8 GB de RAM en 2024 ya no haces la gran cosa. Pero el punto de todo esto es que hay situaciones en las que sí o sí vas a necesitar una laptop en tu vida universitaria, y en caso de que no sé qué haces viendo este video. Pero mi conclusión y recomendación final es que elegir entre una PC de escritorio y una laptop depende completamente de tus necesidades como estudiante.
Si buscas potencia, modularidad y el mejor rendimiento por tu dinero, una PC de escritorio es la elección obvia. Pero si la movilidad es clave para ti y necesitas llevar tu trabajo o proyectos a todas partes, una laptop será tu mejor aliada, aunque sacrifiques un poco de potencia, o mucho. En este caso, mi recomendación es que evalúes tu situación personal. ¿Necesitas mover tu equipo con frecuencia? ¿Tu carrera requiere estar fuera de casa o trabajar en diferentes entornos? Si la respuesta es sí, y en la mayoría de los casos lo es, porque incluso hice una encuesta en mi Instagram y el 63% de las personas, que por cierto son estudiantes, prefería una laptop antes que una PC. Y de ser el caso, una laptop es la mejor opción, incluso si no es tan potente como una PC de escritorio. Al final del día, la mejor computadora es la que se adapta mejor a tu estilo de vida y te ayuda a cumplir tus metas como estudiante. Pero si me lo preguntas a mí, ¿cuál preferiría siendo un estudiante? Creo que me iría por la laptop, siendo un poco más práctica. Por ejemplo, si te gusta jugar a videojuegos a la vez que editas audiovisuales, una laptop gamer será lo mejor. Pero si no te interesan los juegos, en ese caso opta por comprar una MacBook, que te dará un buen rendimiento en productividad, pero no podrás jugar nada y de nuevo, depende qué valores más en tus actividades. De cualquier forma, espero que les haya gustado, pero sobre todo ayudado. Puedes apoyar al canal compartiendo, dando like y suscribiéndote. Y si es que te gusta, tal vez siga subiendo más.